como decía Egoitz, yo os quería comentar las investigaciones que se han llevado a cabo en nuestro grupo Applied Genomics and Bioinformatics de la Universidad del País Vasco. Sobre todo estamos trabajando en dos objetivos. Uno, el conservar el patrimonio genético y fomentar la abeja local, y por otro lado, el de reducir tratamientos químicos en apicultura y promover la resistencia a varroa. Y como decía Egoitz, pues hacemos estudios genéticos y también estudios de la microbiota asociada a las abejas. Bueno, pues Jesús se ha hablado un montón, ¿no?, de por qué es importante fomentar la abeja local y por qué y todas las sustituciones y la introgresión que está habiendo en Europa. Y pues sabemos que esto acarrea una pérdida de diversidad y lo que hace es que se pierda la capacidad de adaptación de la abeja al medio, ¿no? Entonces yo quería mostraros este trabajo, este experimento COLOS que os pongo aquí, en el que se compararon colmenas locales colmenas con abejas locales con colmenas con abejas foráneas en 21 sitios distintos de Europa. Y es muy interesante ver cómo ellos demostraban que las abejas locales sobreviven más tiempo, desarrollan colonias más grandes, muestran una carga menor de patógenos y son menos agresivas. Por tanto, digamos que es muy importante conservar las poblaciones de abejas melíferas adaptadas localmente. Y con esto en mente, pues se formó este proyecto SmartBees, del que Melanie ha hablado un poquito antes. Y en este proyecto, digamos que nosotros desde la universidad contribuimos a la evaluación de la diversidad genética de la abeja europea y desarrollamos una herramienta de discriminación de subespecie, como os ha contado antes Melanie. Y además también ellos tenían otro objetivo, que era el establecer una red de colmenares para fomentar caracteres de resistencia a la varroa a nivel local. Y pues gracias a esta tarea pues, se desarrollaron un montón de protocolos de rendimiento, de cómo medir inmunidad social y demás. Y esto pues desarrolló o fomentó la creación de varios programas de selección y cría de reinas y, por ejemplo, impulsó, Herbel, ¿no? Y bueno, para hablar un poquito de las herramientas genéticas, pues desarrollamos este chip de ADN que, como decía Melanie, está basado en más de 4.000 sitios distintos del genoma, y con este chip somos capaces de asignar la subespecie a una abeja dada, de la que no sabemos su origen, con una exactitud del 96%. Y es de destacar, como decía Melanie, aquí justo no se ve, justo casualidad, hemos escogido el color perfecto. Pero bueno, creerme que aquí tenemos todas las iberiensis. Entonces, como decía Melanie, pues tenemos una capacidad de diagnosticar la especie iberiensis pues muy buena, digamos que del 100%. ¿Sí? Todas las especies todas las muestras se encuentran en esta nube diferenciadas del resto de subespecies. ¿Y para qué podemos aplicar o dónde podemos aplicar este chip? Pues los criadores lo pueden aplicar para certificar el origen de sus reinas, los veterinarios también para controlar el comercio de reinas, y luego los apicultores y en programas de selección o lo que sea para detectar la pureza o la hibridación, la introgresión, ¿no? Entonces os quería mostrar este trabajo en el que estudiamos la hibridación de la abeja del País Vasco y la abeja de La Palma con las subespecies del linaje C. Y antes decía Jesús que no sabíamos muy bien cuál era la situación. Es verdad que tenemos una introgresión baja, por ejemplo, aquí en el País Vasco, pero llama la atención cómo de 2000 a 2017 esa introgresión sube. Sigue siendo no muy alta, pero sube, lo que quiere decir que esa idea o esto que está pasando en Europa de traer abejas foráneas, pues también está pasando aquí. A día de hoy, 2023, pues no sabemos. También con el programa de Herbel, pues supongo que esto estará igual más compensado, pero digamos que existe esta moda de traer abejas de fuera. Y, por ejemplo, también llama la atención como en La Palma, de 2000 a 2017, sin embargo, esta hibridación baja. Y creemos, o consideramos que esto es indicativo pues, del programa de conservación que se hizo allí, digamos que está teniendo éxito para fomentar su abeja local.
Otra aplicación que tiene o que puede tener esta herramienta, este chip de ADN, es evaluar la eficiencia en las estaciones de apareamiento. Y bueno, esto es un trabajo que estamos haciendo en la estación de apareamiento de Ataun con Herbel. Si veis la estación de apareamiento, aquí tenemos las reinas vírgenes, luego tenemos a lo largo de todo el valle colmenas con colonias productoras de zánganos que pertenecen al programa. Y el valle está aislado por montes. ¿Qué pasa? Que necesitamos verificar que las reinas que están aquí en la estación de apareamiento se están apareando con los zánganos que están incluidos en el programa. Y para ello podemos usar esta herramienta, este chip de ADN, para realizar pruebas de paternidad y así determinar el nivel de aislamiento de la estación. Y pues por daros algunos números del trabajo que hicimos, pues primero estudiamos el genoma de la mayoría de las colmenas con colonias productoras de zánganos y luego estudiamos los genomas de aquellas obreras que habían nacido de los apareamientos. Y queríamos asignar o queríamos ver si éramos capaces de asignar un padre a esas obreras. Vimos que teníamos un porcentaje de asignación del 77%, lo que quiere decir que hay 36 obreras de las 156 que no tenían un padre conocido que proviniese del valle. Sabemos que es una subestima porque, como os he dicho antes, primero analizamos los genomas de los zánganos que están en el valle y no analizamos todos. Creemos que tenemos un 15% de subestima. Lo único que sí que sabemos es que no tenemos un 100% de asignación. Lo que querría decir es que la estación no está del todo aislada, hay zánganos que están viniendo de fuera. Otro resultado interesante de este trabajo era ver cómo la mayoría de padres de esas obreras pues, venían de esta zona intermedia del valle. Y eso nos hacía pensar que, aunque sabemos que aquí hay una área de congregación de zánganos, si la mayoría de padres provenían de ahí, nos hace pensar que quizá haya otra área de congregación de zánganos aquí, y eso es lo que un poco estamos mirando ahora. Pero bueno, como resumen de este trabajo, decir pues, que el chip de ADN, mediante las pruebas de paternidad que hemos podido hacer, ha servido para determinar el nivel de aislamiento de la estación y también puede servir para optimizar la colocación de las colmenas dentro de la estación, porque si sabemos que las reinas vírgenes tienen preferencia por esta zona, pues podemos poner más colonias allí. Bueno, y hasta aquí el tema de la conservación del patrimonio genético y fomento de la abeja local. Y ahora me quería meter en la segunda línea de investigación que tenemos, que es la de reducir tratamientos químicos y promover la resistencia a varroa. A ver, esto es un poco por poner el contexto, pero ya me imagino que vosotros sabéis mucho de esto y que no os hace falta que os comente todas estas cosas, pero bueno, deciros que, como sabéis, pues la varroa es la primera causa considerables pérdidas en colmenas anuales. En el País Vasco, por ejemplo, se estima pues, unas pérdidas del 20 al 40% en el 2022. Sabéis que afecta tanto a adultas como a larvas y que bueno, pues, la enfermedad o la varroosis requiere de tratamientos químicos recurrentes. Incluso hay en países como por ejemplo en España donde existe la obligatoriedad de tratar al menos una vez antes del invierno. ¿Cuál es la problemática con estos tratamientos? Pues que el ácaro desarrolla o puede desarrollar resistencia a estos compuestos y entonces el tratamiento pues, pierde efectividad. También que se generan o se crean residuos en productos como la miel y la cera, genera toxicidad en las abejas y debilita el sistema inmunitario de la abeja. Entonces, ante esta situación, consideramos que necesitamos soluciones sostenibles a largo plazo. Y esas soluciones pueden pasar por fomentar la resistencia de la abeja mediante estrategias alternativas menos dañinas para el medio ambiente, la salud humana y para la propia abeja. En esto de conseguir colmenas resistentes o conseguir esa resistencia y conseguir niveles de infestación de varroa bajos, pues hay distintos factores que juegan o que están en juego, ¿no?
Decimos, por ejemplo, el manejo. Pues un manejo en donde estemos tratando recurrentemente, difícilmente vamos a conseguir una resistencia cuando la abeja no está peleándose de tú a tú con la varroa, ¿no? Porque no la dejamos, porque estamos venga a tratar. En cambio, un manejo más alternativo, en donde no estamos tratando con químicos, pues podría fomentar esa resistencia en la abeja, o esa resistencia natural de la abeja. El ambiente tiene mucho que ver. Si tenemos unas colmenas en una zona muy agrícola, donde tenemos pesticidas y demás, pues al final es un factor extra o un estrés extra para la colmena, aparte de la varroa, y entonces esto, digamos, que no va a dejar que se fomenten esas resistencias. Decía Melanie, la inmunidad social, el comportamiento higiénico y la línea genética, pues tienen mucho que ver, y últimamente se habla mucho de la microbiota. La microbiota, cuando digo microbiota, me refiero a las bacterias y hongos, a los microorganismos intestinales, en este caso de la abeja. Todos sabéis, si estamos a escuchar en los medios, pues también en humanos, que tenemos microorganismos en nuestros intestinos, que la mayoría de ellos son buenos, e incluso dependiendo de los microorganismos que tenemos en el intestino, somos más susceptibles o resistentes a enfermedades. Pues en la abeja pasa más de lo mismo. Esta microbiota intestinal de la abeja está implicada en la defensa a patógenos y parásitos. Entonces, concluimos o sabemos que la microbiota intestinal contribuye a la salud de la abeja, y quería poneros este trabajo que realizamos junto con colaboradores de SmartBees, en donde estudiamos colmenas en un ambiente pristino y colmenas en un ambiente agrícola. Veíamos que en el ambiente pristino la abeja resistía a la varroa sin tratamientos e incluso sin ninguna ayuda humana, ¿no? Sin darle sirope ni nada. Y además encontrábamos que había muchísima más abundancia de bacterias beneficiosas en estas colmenas, mientras que, por ejemplo, en el ambiente agrícola la misma abeja no mostraba resistencia a varroa, incluso cuando las tratábamos murieron todas, y encontrábamos muchísimas más bacterias patogénicas. Entonces, los trabajos que os voy a comentar ahora, en los que estamos involucrados, pretenden entender cuál es la contribución de todos estos factores y, sobre todo, un poco centrarnos en la microbiota, en la resistencia a varroa. Entonces, estamos trabajando en dos proyectos. El proyecto europeo BigArts, que contaba Jesús y también ha comentado Egoitz, y el proyecto nacional EcoAPI. Y en estos dos proyectos estamos evaluando dos estrategias distintas de manejo sostenibles que, evitando o reduciendo tratamientos químicos, fomenten la resistencia a varroa. En este proyecto europeo, en el BigArts, la estrategia para fomentar varroa se basa en enjaular la reina en verano y luego tratar con ácido oxálico y luego saltarse el tratamiento de invierno. ¿Y cuál es la filosofía o por qué se cree que se va a generar resistencia con esto? Pues al final, si mantenemos una alta incidencia de varroa en primavera y además no tratamos en invierno, esto está creando una presión selectiva muy grande en la colmena, y aquellas colmenas que no son fuertes o no tienen esas resistencias morirán, mientras que aquellas que tengan algo más de resistencia sobrevivirán. Y si mantenemos esta estrategia a lo largo de un tiempo, iremos paulatinamente generando o incrementando las resistencias. Entonces, en este proyecto, en el BigArts, se va a comparar una estrategia convencional de siempre, ¿no? Cada uno, como es una cosa europea, se va a hacer la estrategia convencional contra la estrategia BigArts en diferentes apiaros experimentales. Y aquí, por ejemplo, Egoitz y Jesús pues también harán este análisis de comparar la estrategia BigArts con la estrategia convencional. En EcoAPI, en el proyecto nacional, por ejemplo, estamos testando la estrategia MENA. La estrategia MENA viene de un programa de Galicia, de unos apicultores de Galicia, y ellos llevan sin tratar sus colmenas desde 2015. Y han conseguido no tratar esas colmenas y llegar a una situación de resistencia adaptando la colmena. Y la filosofía aquí de esta estrategia es
crear condiciones en el interior de las colmenas para favorecer que la incidencia de varroa sea controlada por la propia abeja. Y por daros un poco más de información sobre cuál es el programa o cuál es esta estrategia, la colmena mena, como digo, está adaptada de manera que dificulta la reproducción de varroa, y esta adaptación se basa en poner los marcos en disposición caliente para favorecer la temperatura más elevada en el núcleo vital de la colonia. No se utilizan láminas de cera artificial, se incluye un cuadro adicional para disminuir la distancia entre cuadros y se basa en intervenciones mínimas para no alterar la homeostasis de la colmena. Entonces, consideramos que este escenario es muy propicio para entender cuál es la contribución de los factores que os comentaba antes a la resistencia y sobre todo entender qué pasa con la microbiota. Si, por ejemplo, este tipo de colmena o este tipo de estrategia está direccionando la microbiota hacia enriqueciendo algunos strains, algunas cepas, o si la microbiota tiene algo que ver en estas resistencias. Y para finalizar, quería hablaros también de este test que estamos testando dentro del programa o dentro del proyecto EcoAPI. Estamos testando una herramienta para facilitar el diagnóstico del fenotipo de resistencia, el UVO test. No sé si conocéis. Sí. Pues el UVO test permite evaluar el comportamiento higiénico específicamente contra la varroa. ¿Y cómo se hace el tema? Se aplica con una pistolita, y dentro de esta aplicación hay unas feromonas que imitan la cría parasitada por varroa. Entonces, esta pistolita o el spray se hace como en 50 celdillas y luego se espera 2 horas. Y después de esperar 2 horas se mira a ver cuántas celdillas han abierto las abejas. Cuanto más celdillas hayan abierto, mayor es la resistencia o mayor es el comportamiento higiénico específico contra la varroa. Lo que quiere decir que cuanto mayor sea ese UVO score o cuanto mayor celdas hayan abierto, pues más idónea es esa colmena para ser seleccionada. Y bueno, deciros que hemos testado este producto ahora en 2023 en unas colmenas de Herbel, como en 10 colmenitas. Y bueno, ya tenemos un poco el protocolo establecido de cómo hacerlo, y ahora en 2024 pues vamos a testar en más colmenas, en las que provienen de las líneas genéticas de Galicia y 2 líneas genéticas de Herbel. Y nada, deciros pues que el producto se desarrolló en la Universidad de Carolina del Norte y ahora están generando una compañía, o sea, una empresa que se llama Optera, y para comercializar el producto todavía no está a la venta, pero se espera que esté para primavera del 2024. Y nada, con esto agradeceros vuestra atención y nada, aquí tenemos nuestro grupo, y para lo que necesitéis, preguntas, problemas, lo que queráis, pues aquí estamos. ¿Una pregunta? No hemos hecho, pero sí que la vemos. O sea, no hemos hecho un trabajo específico de nosema, pero la estrategia o la metodología que usamos para estudiar la microbiota es muy sensible y se basa en la secuenciación masiva. Lo mismo que en la genética se miran los genes, pues en la microbiota se hace un barrido de los genomas que hay en una muestra dada, y por ejemplo pues sí que somos capaces de detectar nosema. También es un problema importante. Sí, pero bueno, ahora como línea primera nos hemos centrado más en la varroa, también porque bueno, nos ha llevado un poco la vida investigadora a ello, pero sí. De hecho, en el proyecto europeo BIGARTS también hay alguna cosa específica de nosema. No somos nosotros los que lo llevamos, pero...
¿Cómo hacen para saber que el spray es muy similar a lo que hace la barba? ¿Cómo lo saben? Bueno, supuestamente eso está publicado, la chica que ha hecho la empresa publicó un artículo en donde enseñaba cómo las larvas que están infectadas por varroa exponen o echan unas feromonas concretas y han intentado simular esas feromonas y eso es lo que está en el producto. Si quieres te podemos pasar el artículo si estás más interesado. Incluso si entras en lo que es la empresa, explican bastantes cosas y te dicen un poco cuáles son esos compuestos y demás. Pero bueno, esa es la tesis de esta chica. O sea, todo esto sale de una tesis. Eran dos preguntas rápidas. Sí. Un poco si nos podías explicar cómo funciona el chip a la hora de, pues no sé si es solo uso profesional o uno cualquiera un poco hábil podría trabajar con él. Dices el chip de ADN para diferenciar las subespecies. Sí, y luego otra pregunta es si el intentar seleccionar a abejas resistentes a varroa o con un comportamiento higiénico más efectivo puede suponer, si se ha ponderado, un empobrecimiento genético que ganemos por un lado, pero por el otro lado la estamos matando. O sea, a eso me refiero. Y luego una tercera un poquitín rápida, con los valores de un 30 o un 40% de bajas, ¿cómo puedes convencer a la gente? No vosotros, me refiero en general. ¿Cómo nos podemos convencer igual ante una posible compra de otras abejas que te venden erróneamente o falsamente que como más limpiadoras o tal? En una explotación a una persona que se le muere un 30 o un 40% que se dedica profesionalmente, es muy difícil convencerle de decir haz esto o déjalas morir o... Claro. Pues para eso están este tipo de jornadas, ¿no? Para crear esa conciencia de que es importante conservar la abeja local, ¿no? Sobre el chip está comercializado, o sea que se puede pedir, mandas una muestra y de hecho mandas una muestra y te mandan el resultado directamente, luego no necesitas hacer tú un análisis posterior. Nosotras en la universidad pues sí que una vez de que mandamos las muestras luego hacemos otro tipo de análisis, pero digamos que simplemente con mandar la muestra ya también tendrías esa información de manera fácil. ¿Y cuánto valía, me dijisteis? Cuesta unos 55 euros. Cuesta unos 55 euros, pero es preferible no mandar muestras individuales. Pero claro. Bueno, si quieres luego te explico un poco el procedimiento o te doy el contacto. Es mejor mandar como grupo y mandar una muestra así, tener los resultados rápidos. Y el tema es el del conocimiento. Claro, es que hay, pues eso lo hablamos un montón de veces también entre nosotras, si no estamos tirando hacia un lado, pero es verdad que, por ejemplo, simplemente con estrategias, por ejemplo, si la microbiota tuviese mucho que ver, que todavía no se sabe, pues digamos que simplemente alterando la colmena o haciendo cambios en la colmena estaríamos tocando más la microbiota que lo que sería, por ejemplo, la diversidad genética de la abeja. Entonces, bueno, digamos que hay que usar distintas estrategias. En este caso,